tipo de la naranja mecánica holandesa de los años 70. Hola Federico, buen día, ¿cómo estás? Hola Quique, ¿qué tal? Buen día, cordiales saludos a vos, a los compañeros y a toda la audiencia de Radio Venus. Bueno, Federico, qué lindo día ayer y además qué buena acción la de la APF, el operativo repatriación de los atletas que estaban varados en la Argentina y en Colombia particularmente. Un operativo de alto nivel, supongo, con respecto a las regulaciones que hay en todos los países con respecto a vuelos internacionales y a desplazamiento de personas a través de las fronteras. Jugó en la cancha grande Robert Harrison, aparentemente, Federico. Sí, así mismo se hicieron las gestiones correspondientes y los jugadores paraguayos que estaban en el fútbol argentino y en algunos casos en Colombia retornaron al país. Esto llevó también un tiempo, se hizo un trámite importante con las autoridades del gobierno nacional hasta que se consiguió el aval de ellos y finalmente el viernes en una caravana llegaron al país los futbolistas que juegan en Argentina y ese mismo día lo hicieron a través de un avión humanitario. Algunos paraguayos que están en Colombia, en especial Aldo Bobadilla y los integrantes de su cuerpo técnico, ellos están en el Independiente de Medellín y también otros futbolistas que están en ese país. Llegaron algunos paraguayos, aquellos que están en Argentina, inclusive con sus familiares. Pasa que en algunos casos, como se sabe, en Argentina no habrá fútbol por un tiempo importante. Es casi seguro que por lo menos hasta agosto o septiembre no vuelva el fútbol allí. Algunos contratos inclusive ya terminan y en algunos casos, como en el de Anthony Silva, él denunció vía FIFA que no está cobrando el salario hace unos meses en Huracán. Entonces todo esto motivó al deseo de ellos desde hace unos meses de retornar al país. Algunos van a volver a sus clubes en Argentina y otros directamente tendrán que buscar otros horizontes a partir de esto que comentaba, la finalización de los contratos, ya que estos en algunos casos se dan en el mes de junio. Federico, el rasgo común de estos futbolistas es que están en los planes de la APF, o ese no es el sesgo para quién viene y quién no. En el caso de la mayoría, sí, uno cree que son jugadores convocables a la selección paraguaya, pero no todos. Por ejemplo, miro la lista, Víctor Ayala hace un tiempo que no es convocado, Marcelo Estigarribia lo mismo, Gabriel Ábalos nunca fue convocado, él juega en el Patronato de Paraná, por ejemplo. Víctor Ayala está en Gimnasia, Marcelo Estigarribia fue finalista el año pasado con Colón de Santa Fe de la Copa Sudamericana. En definitiva, me parece que el requisito más importante es ser paraguayo y evidentemente recurrir a la APF a través de algunos directivos conocidos, a través de algunos jugadores conocidos, como para decir la situación, como para decir, bueno, yo estoy aquí, necesito ayuda, quiero volver, etcétera, etcétera. Es una situación que se ha planteado y que además me parece, en este caso puntual, ayuda la cuestión del calendario y lo que estamos viviendo en esta parte del mundo. Por una cuestión muy lógica, el fútbol no va a volver aquí en Sudamérica en un corto tiempo. Aquí en Paraguay se habla de 2 meses como mínimo, entonces uno cree que en los otros países esto va a llevar un tiempo mayor, a diferencia de Europa, por ejemplo. En Europa ayer volvió la Bundesliga, se habla de que las ligas irán retornando lentamente, algunos equipos volverán a entrenar de aquí a 15 días, 22 días, un mes inclusive. Entonces es como que es muy difícil traer a jugadores paraguayos que están en Europa pasando por una situación similar. Sin embargo, por la distancia y por esto que hoy pasa en nuestro continente, era más fácil recurrir o traer al país a aquellos que estaban en países más cercanos. Federico, el náufrago que tiró el pistoletazo al cielo, la bengala diciendo help, ayuto, estoy acá en medio del naufragio, fue Junior Alonso, ¿verdad? Que fue tapa del diario deportivo Olé y fue un poco el embajador de tantos atletas paraguayos, no solamente en Argentina, sino en distintos rumbos, ahora en estos tiempos de lectura global de este tipo de medios, compadeciéndose de la situación de futbolistas que querían regresar. Sí, así es. Él fue el primero que lanzó este mensaje. Me parece que lo hacía él, Anthony Silva, y después se sumaron otros paraguayos que
en definitiva tenían esas ganas de volver. Repito, por una cuestión muy sencilla, no hay actividad en Argentina, esto va a llevar un tiempo. En el caso de Alonso, inclusive, él dijo que mandó a su señora y a su hijo una semana antes de que explote todo, por llamarlo de alguna manera. Entonces él estaba solo, pasaban los días, no había novedades, no había esperanzas de que el fútbol vuelva en un corto tiempo. El torneo ya termina, inclusive en el caso de Alonso, su contrato con Boca termina el 30 de junio, él es jugador del Lille de Francia. Entonces me parece que todo eso motivó a ese deseo que lanza él de manera pública de retornar. No se podía en aquel momento por una disposición del gobierno nacional, hasta que a través de gestiones hechas por la APF consiguieron el permiso correspondiente, no solo él, sino también otros jugadores, para volver al país. Bueno, curiosamente, Federico, habiendo una ya larga y exasperante conversación entre el gobierno nacional y el sector hotelero para habilitar los llamados hoteles de salud, termina siendo la APF la que pone en práctica la modalidad. Sí, porque además los jugadores se hacen cargo de sus gastos, o sea, ellos se hacen cargo de su estadía durante este tiempo, durante este periodo de cuarentena. Es una cuestión un poco extraña, digo, varios fueron los clubes que pusieron a disposición del gobierno nacional sus instalaciones. Inclusive la APF en su momento hizo lo mismo con el Defensores, por ejemplo. Lo hizo Cerro, lo hizo Olimpia, no sé si se me pasa algún otro club que también le dijo a la APF: pueden usar nuestras instalaciones. Sin embargo, el gobierno decidió recurrir a construirlos para que estén a disposición de la gente en un corto tiempo. En el caso de los futbolistas, ellos siempre se basaron en que ellos se iban a hacer cargo de los gastos, a diferencia de aquellos paraguayos a los que había que traer, pagar el viaje, pagar la estadía, pagar los trámites. O sea, pasaban por situaciones más complicadas. Evidentemente que se llegó a un acuerdo importante, fueron todos a un hotel lujoso, alejado de la ciudad, para pasar este periodo de cuarentena y luego volver a la normalidad. Federico, muchísimas gracias. Vamos a hacer el intento de conversar con algunos de estos protagonistas de la Marquesina Deportiva, que están, igual que muchas personas alrededor del mundo, viviendo situaciones excepcionales. En este caso, ese vuelco de la moneda del destino, que hace que eso que es tan anhelado por el futbolista, que es ser transferido al exterior, jugar en un club internacional, enriquecer su hoja de vida con su militancia en otros torneos, de ser posible de mayor nivel de competitividad, y de repente ir al extranjero y vivir afuera, se convirtió en un gran inconveniente en los tiempos del coronavirus. Así que si los encontramos, vamos a conversar con ellos más o menos desde ese ángulo. Querido Federico, te damos un abrazo, muchísimas gracias. Gracias, Quique, saludos para todos. Federico Villalba, del plantel de Unión Fútbol Club, el equipo deportivo de nuestra estación de amplitud modulada. Vamos a hacer una